El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso lo dice en 2 de Corintios 10, versículo 17. Y en el 18 continúa diciendo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Es una palabra muy delicada, aprobado. Aprobado significa alguien que pasó por el fuego, alguien que fue probado en alguna prueba. Valga la redundancia de las palabras, pero es alguien que pasó por una prueba. Mas dice el Señor que si pasaste por esa prueba, alcanzaste la victoria, pero le das la gloria a la persona, al lugar, a la organización, a la estructura, al momento, a las oportunidades. Le das la gloria a cualquier otra circunstancia menos gloriarse en el Señor. Nos dice Él mismo que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pasamos por la prueba, pasamos por la tribulación, pasamos por la circunstancia. Y usted se da cuenta cómo viene el Señor encadenando o encajando toda la palabra que ha traído estos días. Tribulado, mas no desesperado. Quizás en angustia, pero no desesperado. Derribado, mas no destruido. He allí se levanta un pueblo. He aquí se levanta una iglesia. He aquí se levanta una iglesia en medio de una nación en conflicto. Porque Dios está demandando, así como salen artistas, que los felicito y los bendigo, que hacen un clamor desde la posición que tienen, porque ejercen una influencia dentro de la sociedad, dentro de la gente. Y es necesario entender que debemos influenciar a la gente. ¿Por qué? Porque no hay otra razón por la cual murió Cristo. Se pronuncian artistas, sí, pero entendamos que Cristo murió por esa gente. Así como murió por usted y por mí, Cristo murió por cada uno. Y es por lo cual Él entregó su vida. No fue por las sillas, no fue por el equipo de sonido, no fue por las riquezas que hay debajo de la tierra en Venezuela, no fue por sus ríos, sus mares, no fue por los árboles, ni siquiera por las bestias o las aves. Y son creación de Dios. Y Dios los ama porque Dios los creó. Y Dios los atesora en un lugar especial porque es su creación. Pero usted y yo somos tan especiales que nos dijo, como creación, quiero que se enseñoreen de esto. Quiero que se enseñoreen con justicia. Es el día a día que Dios nos está demandando a nosotros como pertenecientes a esta tierra. Escuche, a pesar de que esta carne es débil, Dios tiene un propósito con ella. A pesar de que tu mente o nuestro corazón o nuestra mente o
o las circunstancias me hacen parecer débil, Dios tiene un llamado para mí, para ti. A pesar de que esta carne sufre tribulación y circunstancias, Dios tiene un plan con esta carne. Ay, Señor. Si no nos hubiese dejado como espíritu, iglesia, si no nos hubiese dejado solamente como ese aliento de vida que Él sopla y que hay vida en todo lugar, pero no, te dio identidad. Te dio identidad, te dio forma, te dio algo por lo cual trabajar o luchar, que es este cuerpo. Este cuerpo. Este cuerpo, y trabajamos arduamente, sudamos en la calle, sudamos en el trabajo, sudamos en el ejercicio, sudamos en muchas áreas para vestirnos bien, para alimentarnos, para mantenernos físicamente, para alcanzar algún récord personal o puede ser alguna meta ya específica. Pero realmente hacemos un esfuerzo por nuestro cuerpo. Pero ¿qué estamos haciendo por lo que este cuerpo contiene? Que es el espíritu de vida. ¿Y qué estamos haciendo entonces para que este cuerpo que Dios nos dio sea influencia dentro de la nación donde estamos desarrollándonos o estamos ejerciendo o debemos ejercer la autoridad que Dios nos dio? Y les decía de los artistas porque los bendigo y los felicito porque se manifiestan, expresan su opinión y usan los medios que tienen como recursos, la televisión, el Twitter, el Facebook, lo que sea que tengan como recurso, lo usan para expresar una condolencia. Y no estoy hablando de una posición política, sino de un dolor por alguna situación o por muchas situaciones que se están presentando dentro y fuera de la nación. Porque no es solo aquí en Venezuela, aquí tenemos bastantes problemas, pero el mundo entero. Aquí tenemos bastantes problemas, pero el mundo entero está pasando y va a seguir pasando por circunstancias. Amén. Así como artistas, políticos, empresarios, diferentes personalidades ejercen de una u otra manera influencia dentro de la sociedad, dentro de la nación, dentro de las casas, en la cabeza de esos jóvenes, en la cabeza de nuestros hijos, en la de muchos padres, en la de muchos ancianos. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como nación o como escogidos dentro de la nación para llevar algo más allá que simplemente una queja o una posición política o una identidad con alguna circunstancia? Dios nos llama a que va a haber angustia, va a haber circunstancias, pero que no nos desesperemos. A que podremos caer bajo tribulaciones, bajo dificultades, pero que no nos van a derrotar. Y que ahora vienen días de gloria. Y que bajo esta situación vienen días de gloria. Yo no sé si usted ha pasado por angustia, pero yo he pasado por angustia. Yo no sé si usted ha sido en algún momento derribado ante la situación y siente que no es simplemente un tropezón, sino que es un batazo en la rodilla, que usted cae y usted se postra y usted siente que le es muy difícil levantarse y tiene que ponerse cualquier cantidad de analgésico o de cosas para que pueda sostener este cuerpo. Pero Dios nos dice: no estás destruido, no estás destruido. Es tiempo ahora de que te levantes, de que veas esos días de gloria que vienen para Venezuela, de que veas esos días de gloria que vienen para tu vida, para tu nación, para tus hijos, para tu casa, para tu matrimonio.
para tu ministerio. Pero nos advierte: el que se vaya a gloriar, gloríese en el Señor. Porque no es mis fuerzas, y las tengo, o siento que las tengo algunas. Porque no es mi preparación, y siento que hay una preparación académica y espiritual. Hablaba con algunos jóvenes y les decía: muchachos, mucha gente se equivoca porque el pastor Aquiles no estaba toda la vida en la iglesia y piensan que no estaba preparado para esto. Pero lo que Dios deposita en su corazón, esas palabras, ese llamado, ese propósito, cuando ustedes y yo permitimos que la gloria de Dios se desencadene, todo eso viene a memoria. Todo eso viene a hacerse manifiesto y a no quedarse solo allí, sino a seguir creciendo. Fueron años que este siervo asistía con su madre y pastora a seminarios, a congresos. Me calaba 8 horas al día, y me las calaba porque, se lo digo con mucho conocimiento de causa, porque lo vivía yo. Seminarios donde era una semana completa en un hotel en otro país, que yo con 24 o 22 años, y como era aquí en la ciudad, bueno, quería comerme ese país. Y acompañaba a mi madre y me quedaba en todas las enseñanzas. Eran 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Dentro del hotel salíamos a otro salón, dentro del hotel a almorzar. Eran hoteles espectaculares, eso sí le puedo decir. Yo decía: el hotel es espectacular, la ciudad tiene que ser aún más. Pero mi mamá salía, y del lunes que llegábamos hasta el viernes estábamos allí sembrados, yo muriendo. Y mi amada madre me decía: mañana nos vamos a las 5. Bueno, me decía no, ya desde el lunes yo sabía que el pasaje lo teníamos para el sábado a las 5 de la mañana, teníamos que estar en el aeropuerto. O sea, no había chance ni siquiera el sábado de salir por lo menos a olfatear, no sé, a ver algo de la ciudad. No, mamá, pero ¿qué pasa? No, hijo, tengo que predicar el domingo. Tengo que estar allá en la iglesia el domingo. Me bendice. Y por obediencia, quizás con algo, pero muy pequeña revelación, lo hacía. Por amor a mi madre, acompañarla y no verla sola. Pero les digo que la palabra caía. La palabra caía. Hombres de Dios en ese lugar. Así que no desmaye, iglesia, y no piense que Dios no está haciendo algo con usted, porque sí lo está haciendo. No piense que esas palabras, muchachos, que han venido sembrándose por días, por meses y por algunos años en sus corazones, no va a traer frutos. Claro que sí va a traer frutos. Y va a traer frutos no al 30, sino al 60 y al 100 por uno. O no solo al 30, porque el 30 ya es un fruto. Pero no se va a quedar en el 30, sino al 60. Y no se va a quedar en el 60, sino al 100%. Y no solo en el 100%, sino más allá. De gloria en gloria. Cuando nos gloriamos en el Señor. No podría yo hablar esto, iglesia, sin darle la gloria a Dios. Porque sin Dios, sin su gloria, no podría estar parado aquí. No es sentirme digno. No podría sentirme en paz y en gozo, a pesar de errores, dificultades, circunstancias, problemas, defectos, como lo querramos ver, de mi pasado, de nuestro pasado.
poder venir hoy. Y véalo hoy, ya no vea ni siquiera a las 6 de la mañana que le costó tanto pararse. Vea el hoy ahorita, sentado allí. Ya usted lo logró, alcanzó a sentarse allí. Véalo como su hoy. No pudiésemos estar sentados tranquilos. Y si necesitamos esa paz y esa tranquilidad estando allí sentados, es porque necesitamos o anhelamos la gloria de Dios. Y anhelando esa gloria es que viene la paz y el gozo a nuestras vidas. Oh, mi Jesús. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. En el versículo 6 lo marqué aquí ahorita. Vamos a leer desde el 4. Yo marqué el 6, pero leamos desde el 4. 3:4. Y dice la palabra de Dios: esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. No se trata de mi gloria, no se trata de mi capacidad, no se trata de mis estudios, no se trata del tiempo que invirtieron mis padres. Y es necesario, escuche, es necesario porque no es dejarlo a la deriva. Es que cada quien cumpla el rol que tiene en su momento, con excelencia, que se prepare para cumplir ese rol. Mire, ¿qué le está exigiendo Dios a la iglesia? ¿Qué le está pidiendo Dios a la iglesia de este momento, de este tiempo? Que cumpla el rol o que desempeñe el rol que tiene que hacer. Le está pidiendo al político que sea político y que sea un buen político, por supuesto. Le está pidiendo al que tiene alguna posición de eminencia o alguna posición de influencia, que ejerza ese lugar, pero desde la posición correcta o desde de la forma correcta. Y se trata de ser cabales, de ser justos, de ser dignos, de ver las cosas no solo desde mi punto de vista o desde mi conveniencia. Yo no puedo sentirme contento porque esté la gente muriendo en la calle o porque estén maltratando al pueblo de Venezuela, sea del lugar que sea, porque hay alguien que le conviene que las cosas estén así. Porque hay alguien que necesita el país así revuelto para que nada ni nadie se encaje en lo que tiene que hacer. Para que todo el mundo se disperse y nadie se ocupe realmente de ponerse en lo que Dios le llamó. Porque hay un propósito aún con el que no conoce a Dios, también hay un propósito con esa persona que está quizás más lejos o con mayor tiempo, entre comillas, porque cuando recibimos a Cristo o cuando reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ese tiempo empieza a menguar, ese tiempo de olvido, ese tiempo de desesperanza, ese tiempo de que todo me envolvía y nada me enfocaba en lo que realmente Dios me llamó. Ese tiempo se pierde, se disipa y viene un nuevo tiempo en la persona donde se aprovecha, donde se crece, donde se desarrolla, y todo va a depender de la demanda del Espíritu Santo que tenga esa persona. Entonces no es medir al cristiano, no es medir una iglesia por el tiempo o por los años que tenga de fundada, sino por la demanda que haga de la gloria de Dios manifiesta en ese lugar. ¿Y cómo va a ser manifiesta en ese lugar? A través de su vida. Por eso tenemos que anhelarlo en nuestra vida. Ojo, usted no puede amar a nadie si no se ama a sí mismo. Esta es una palabra de equilibrio. Usted no puede amar al que está a su lado, usted no puede amar a su hijo, no puede amar a su esposa, no puede amar a la mujer más bella o al hombre más guapo si usted no se ama a sí mismo. Usted lo que va a caer allí es una idolatría en que esa persona le da cierto rango o cierta confianza o cierta posición o cierta estabilidad. Pero quedarse con eso es simplemente hacer un fundamento en arenas y no un fundamento en Cristo, quien vino a darnos identidad a cada uno de nosotros, recuperando la imagen que Dios nos había dado desde el principio. Amén, iglesia. Usted sabe en Génesis cómo Dios creó. Y si no lo sabe, es la primera hoja o si tiene índice,
Es la tercera hoja de su Biblia. Ábrala allí y estudie el Génesis, cómo Dios creó el mundo o al hombre. Jesús vino a recuperar esa imagen y Dios nos está demandando hoy que esa autoridad que Él delegó en su Hijo y que su Hijo vino a entregárnosla a nosotros, recuperarla, quitársela a Satanás y entregársela a quien realmente le corresponde, que es a los hijos de Dios, nosotros la ejerzamos ahora en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Iglesia, pero Dios te va a alcanzar. Dios va a alcanzar a Venezuela con esos días de gloria. Dios va a alcanzar a esa familia, tu familia, con esos días de gloria. Dios no se quedó atrás, Dios no se retrasó, Dios no está como que se olvidó, Dios no está ni siquiera equivocado, mucho menos. Solo está esperando la disposición del corazón. Y por eso hay que despertar esa disposición en nosotros. Y dice, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Si usted está esperando ser político para solucionar los problemas políticos o para que se solucionen los problemas políticos, hey muchachos, jóvenes, si están esperando estudiar ciencias políticas, esperar alcanzar 5 o 6 años para salir de la universidad y meterse en la política, o desde la universidad meterse en el ruedo de lo que son los centros estudiantiles, y muchos como compañeros míos no graduarse en 20 años para quedarse allí en el centro de estudiantes y generar las mismas circunstancias que tanto tiempo nos han rodeado, estamos equivocados. Fíjense, hay una urgencia espiritual en nuestro país y es necesario seguir estudiando, es necesario seguir preparándonos, es necesario seguir aprendiendo, creciendo. La edad que tengamos, hablé con los jóvenes porque no pueden esperar 5 o 6 años para realmente ejercer la posición que Dios nos ha dado, sino que es desde hoy, es desde ahorita. ¿Por qué? Porque si tuvimos hace años Yo Cuento para Dios, ¿se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan de ese congreso? Yo Cuento para Dios. Allí inició, tú cuentas, contamos para Dios, o sea, mis oraciones cuentan, mi presencia cuenta, mi trabajo cuenta, mi ejercicio dentro o fuera de la iglesia cuenta, mi opinión cuenta. Pero entonces, si nos quedamos esperando un momento, un lugar específico, esa posición de política o esa posición de haber transcurrido muchos años, si lo esperamos nada más allí, no lo vamos a alcanzar. Dios le está pidiendo a los apóstoles que sean apóstoles. Dios le está pidiendo a los apóstoles de la nación que sean apóstoles. Dios le está pidiendo a los pastores que sean pastores. Dios le está pidiendo a la iglesia que sean el cuerpo de Cristo, santo, santo, sin manchas, que es por el cual Él viene. Dios le está pidiendo a los padres de este país que seamos padres. Dios le está pidiendo a los hijos de este país que seamos hijos. Hay hijos ocupados en aprender a ser papás, ¿no? Dios te llamó ahorita y todo tiene un tiempo. Tienes que aprender a ser hijo para un día ser un buen padre. Tienes que aprender a ser un buen hijo para un día ser un buen padre. Si hoy no aprendes a honrar a tus padres, a amarlos, a respetarlos, a bendecirlos, ¿cómo mañana podrás bendecir a tus hijos?
¿Cómo mañana podrás bendecir a gente de la calle que no conoces? ¿Cómo mañana podrás bendecir a gente de la iglesia que quizás nunca has visto? O que si en una iglesia más grande te la tropiezas en uno de los pasillos, pero 3 meses después no la vas a ver. Hijos con cargas que no son de ellos porque padres no tomaron esa responsabilidad de educar a 5, 6 o 7 hermanitos. ¿Y cómo puede un niño que ni leche come ahorita educar a alguien? Porque padres que tenían que ser padres se ocuparon en sus placeres, en sus deleites. Se ocuparon en ser niños en vez de ser hombres. Y hablo de marido y mujer. No estoy hablando sino de ambos sexos. Madres que se han ocupado de ser niñas. Padres que se han ocupado de ser niños. Y Dios le está hablando a la iglesia. No estamos hablando ahorita de la gente que y tiene un llamado, que está afuera, pero que no conocen a Cristo todavía. Les falta lo principal, lo primordial, que es conocer a Jesús. Usted lo tiene ya. Usted y yo lo tenemos ya. Y no estamos, el país, el tiempo, el momento no está para seguir nada más de la leche espiritual. Necesitamos avanzar y querer, anhelar esa carne, esa palabra viva y eficaz que cambia mi vida y cambia circunstancias a mi alrededor, que cambia tiempo, que cambia momento, que cambia la debilidad y la transforma en gozo, en fortaleza, en poder avanzar, en inspiración para comerse el mundo. Y ojo, dándole la gloria a Dios. Porque comerse el mundo no se trata de desplumar a la gente. Comerse el mundo no se trata de aprovecharse de la gente. Comerse el mundo no se trata de politizar a la gente para mi conveniencia. Dios nos dio una forma de comernos el mundo con su palabra, con su evangelio, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, fíjese, no de la letra, porque la letra por sí sola es muerta. La ley por sí sola es muerta, porque solamente manifiesta nuestra condición de pecado, nuestra condición de insuficiencia, nuestra condición de incapacidad, nuestra condición muy lejana de poder cumplir con la voluntad y el propósito de Dios. Y dice, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Póngase espiritual ahora. El Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue de gloria, y escuche, fue de gloria porque mostraba gloria, la gloria de Dios, la voluntad de Dios. Y donde esté la voluntad de Dios hay gloria. Y la voluntad de Dios es que cumpliésemos esas leyes. La voluntad de Dios era, es y será que cumpliésemos esas leyes. No estoy hablando de leyes específicas de alguna denominación no. Estoy hablando de la ley que trajo Dios a través de Moisés, de sus mandamientos, de su voluntad. Y Moisés bajaba y había un resplandor, fíjese, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería.
Ahora dice en el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso antes, no es glorioso en este respecto, en comparación, aún cuando fue glorioso antes, no es glorioso en comparación con la gloria más eminente. Si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será. O si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánta más gloria tendrá lo que permanece? Escuche, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si creemos en esa palabra y esperamos que vienen días de gloria para mi país, necesito empezar a cultivar en el Espíritu. ¿Qué es cultivar? Sembrar, trabajar en el Espíritu. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mi espíritu te anhela, porque si no, no lo vamos a ver. Ahora mi espíritu te anhela, porque si no, no lo vamos a ver. Hey, muchachos, necesitamos anhelarlo en el Espíritu y empezar a sembrar en ese Espíritu. Empezar a ocuparnos en las cosas que realmente van a permanecer, no en lo que perece. ¿Y por qué Dios envía a su Hijo Jesucristo? Porque no había otra forma. ¿Cómo no gloriarnos ahora en Él? No había otra forma de que cumpliésemos esas leyes. Y Jesús lo dijo: yo no vine a abolir la ley. No vine a abolir la ley, no vine a borrar esa ley, no vine a desarraigarla, no vine a decir que mi padre estaba equivocado, porque tendría entonces que decir Jesús, y no lo dijo, tuvo que decir, o tendría que haber dicho, es la palabra o el contexto que cabe, tendría que haber dicho: mi padre se equivocó y yo vine a arreglar este reguero. No, yo vine a cumplir la voluntad de mi padre, y la voluntad de Dios es que sus hijos estén dentro de la ley. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos dentro de la ley, pero no sujetos a muerte, no sujetos a que no podemos cumplirla, no sujetos a que no podemos alcanzarla, no sujetos a que es muy lejana de nuestra capacidad, no sujetos a que no tenemos las suficientes fuerzas, sino que ahora Cristo dice: he venido yo a cumplir esa ley. He venido yo a establecer la voluntad de mi Padre en esta nación, en este país Venezuela, en la casa tuya, en tu corazón cuando tú me recibes. He venido yo a establecer la ley de mi Padre. Y ya no es por letra solamente, ya no es por palabra, ya no es en secuencia el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. No, ahora es por mi espíritu. Es por mi espíritu. Escuche, Jesús no podía quedarse aquí en la tierra. ¿Y qué mejor ejemplo hubiera sido que en esos 2000 años Jesús estuviese todavía sentado aquí? ¿Qué mejor ejemplo hubiese sido para decir: es el Mesías? Y Él mismo en cuerpo, cambiando cada rincón, visitando, así como el apóstol Pablo, así como el resto de los apóstoles, visitando diferentes iglesias. ¿Usted cree que no habría? Yo creo, o sea, en mi pensar. ¿Por qué? Porque este tipo tiene 2000 años y todavía. Y yo veo el apóstol Nahum con 70 y dele de años, y con esa fortaleza con que predica, con que se esmera, con que dedica tiempo y esfuerzo. ¿Usted cree que Jesús aquí en la tierra, Dios no lo hubiese mantenido? Bueno, el espíritu, la fuerza con que Jesús caminaba estaría vigente hoy. Pero era necesario, para que todo se cumpliese, que Él subiese
a la derecha del Padre y que su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ahora quedase con nosotros. Porque Jesús, en persona, en cuerpo, no podía meterse en el corazón suyo. No podía habitar en el cuerpo suyo. Pero ahora como Espíritu y Santo, este vaso de barro que se vacía del pasado, que se vacía de las cosas viejas, que se olvida de esas circunstancias, que se olvida de esos problemas, puede ser lleno del Espíritu Santo sin ser algo grotesco, porque ninguna otra persona en cuerpo puede habitar dentro de usted. Físicamente es imposible, no hay espacio para las células. Pero espiritualmente es más que posible. Es real. Es real. Y entonces Jesús aparece en el escenario. Vine a cumplir la ley. Olvídense de que la voy a abolir. Satanás, olvídate de que va a haber alguna duda de que mi padre se equivocó en algo. Dios no se equivocó. Ahora viene un mayor propósito. Oh, mi Jesús. Sé que este mensaje no es fácil y a muchos no les emocionará pero amerita una profundidad en nosotros. Amerita un deseo en nosotros. Porque no podemos seguir siendo ligeros. No podemos seguir siendo ligeros. La ligereza con la que hemos llevado el país nos tiene hoy por hoy en estas circunstancias. La ligereza con que hemos tomado muchas decisiones nos tiene quizás hoy en bancarrota. O nos tiene no con el dinero, no con los bienes, no con los beneficios que Dios nos quería desde un primer momento. Porque Dios no bendijo Venezuela y Dios no te bendijo a ti o a mí para quedarnos arruinados o para ser derrotados. Él nos dio su bendición o nos bendijo para que fuésemos buenos administradores de esas riquezas. Y cuánto más de la gracia que Él nos ha dado, de perdonarnos, de cumplir esa ley y de que nosotros ahora podamos gloriarnos en medio de nuestra debilidad y buscar de Él para cumplir también con esa misma posición que Dios quiere o anhela de nosotros. Vaya conmigo a 2 Corintios. El apóstol Pablo hablándole a su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 10. Dice: yo, Pablo, desde el versículo 1, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. El principio de autoridad no es no ejercerla. El principio de autoridad sí, porque se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado esta posición y de que no podemos darnos la gloria. O sea, no se trata de que usted y yo nos llevemos la gloria. Se trata de que le demos la gloria a quien realmente la merece y ejerzamos la autoridad en el lugar, en el momento y en la posición que Dios nos ha dado. Son cosas muy diferentes. Pero ¿cómo ejercer esa autoridad? Es lo que Dios le está demandando a su iglesia. ¿Cómo ejercer la autoridad dentro de un país tribulado, dentro de un país en angustia, dentro de un país en guerra prácticamente? ¿Cómo ejercer esa autoridad? Jesús no vino a una nación que estaba color de rosa todo. Había una revolución, estaba todo revuelto y la iglesia estaba ocupada en condenar. La iglesia estaba ocupada en un pacto de condenación, ni siquiera en un pacto, en un pacto desvirtuado. Porque los hombres de Dios de ese momento desvirtuaron el pacto que Dios hizo con Moisés y con su pueblo y lo establecieron como un pacto de condenación.
Y simplemente se trataba de condenar a la gente y no de salvar a la gente. Y dice que Jesús vino con ¿qué? Mansedumbre y bondad. Es necesario que la iglesia se levante con mansedumbre, porque podemos, pero la mansedumbre es poder controlado. Usted puede hacer muchas cosas, pero se controla o las controla para que sea realmente glorificado el nombre de Dios. Eso es mansedumbre. Usted puede sobre sus hijos ejercer mucha fuerza, porque son niños, porque no tienen fuerza ahorita. Y como padre usted está desarrollado y usted puede ejercer mucha fuerza, pero un padre manso no maltrata a sus hijos. Y tiene el poder, tiene que muchas veces el derecho como padre de que le dio vida o fue usado para darle vida a ese joven o esa joven. Y tiene el poder para sobre ellos ejercer fuerza, pero usted se controla y le da la gloria a Dios, y esos niños aprenden algo diferente a lo que es el maltrato y la opresión. Usted entiende o empieza a entender lo que es la mansedumbre y lo que Jesús podía hacer con la autoridad delegada del cielo sobre una iglesia, sobre una nación, a la fuerza. Podía hacerlo como el enviado, como el Mesías, y podía hacerlo hasta hoy. ¿Usted cree que Jesús le pedía a su Padre que le mantuviese por todos los años que era necesario? Y lo iba a hacer el Padre. Pero de acuerdo a su bondad, ejerció la autoridad que Dios le entregó. La iglesia necesitamos ejercer la autoridad desde la mansedumbre y bondad de Cristo. Pablo continúa hablando: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, y si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo hace un énfasis a la iglesia que simplemente se deslumbra por personajes que se levantan con algo de dinero, con algo de palabras, con algo de posición, pero que siguen ejerciendo una opresión, y no es realmente la bondad de Dios, ni mucho menos la mansedumbre de Cristo. Amén. Iglesia, usted y yo tenemos que tener los ojos abiertos a los tiempos. Porque si la condición del país está así, es porque la iglesia está así. Es porque la iglesia está dividida. Es porque en la iglesia hay gente opresora. Es porque en la iglesia hay gente que quiere imponerse a punta de billete, a punta de galanería, a punta de palabrerías, en nombre de un Cristo el cual yo no reconozco en ellos. En nombre de un Jesucristo. Y Pablo dice: así como tú tienes a Cristo, yo también lo tengo. Así como ellos dicen tener a Jesús, yo también lo tengo. Pero vamos a calibrarnos entonces a ver realmente dónde está presente Cristo. Y no se trata de hacer una guerra de comparaciones, sino simplemente marcar una posición real dentro de la iglesia y dentro de la nación, porque es lo que va a edificar. Lo demás va a destruir o va a echar por tierra lo que Jesús hizo. Porque si el autor y consumador de la fe vino y se hizo carne, en esta carne débil, y como hombre fue manso y humilde, fue manso porque podía hacer muchas cosas, pero ejercía bajo el dominio de Dios. Y fue humilde porque pudo llevar este evangelio desde el lugar donde Dios lo colocó y empezar a crecer desde allí. Mi Señor. Jesús no estuvo 3 días en la iglesia. Jesús desde muy niño se preparó en la iglesia.
Fueron 30 años en esta carne preparándose para alcanzar 3 años de ministerio. Para alcanzar 3 años de ministerio. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Queremos ser apóstoles en vez de ser pastores. Queremos ser pastores en vez de ser ministros. Queremos ser autoritarios en vez de ser siervos. ¿Cuántos pastores andan ocupados por allí de ser apóstoles en vez de ejercer lo que Dios los mandó a hacer? Lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos padres andan por allí ocupados picando flor en vez de cuidar la casa que Dios les mandó a cuidar, la mujer que Dios les mandó a amar, los hijos que Dios les dio para coronarlos de gloria con amor y justicia? ¿Cuántas madres andan por ahí sin oficio por no ocuparse a lo que Dios les llamó, les mandó a hacer, por no honrar lo que Dios les entregó? ¿Cuántas iglesias andan por allí sin rumbo y a punto de disolverse, a punto de caer en pecado y en vergüenza, porque no están enfocadas a restaurar a la gente de la iglesia y a los que están fuera de la iglesia con una palabra de reconciliación y restauración? Nos quedamos en la condenación. Pablo estaba llamando a la iglesia. Ustedes se deslumbran por 3 o 4 apóstoles que vienen y hablan y hacen un show. Y ojo, iglesia, yo no vine hoy a discutir con ningún pastor ni a echar por tierra el ministerio de otra persona, porque líbreme Dios de eso. Estoy muy lejos de esa es mi intención. Muy lejos de eso es mi intención. Mi intención es que abramos nosotros los ojos y que aún mi hermano que está aquí a mi lado, debe tener la identidad de Cristo. Y yo debo de reconocer la identidad de Cristo en él. Dile que está a tu lado, tú tienes la identidad de Cristo. Ya va. No le va a dar muy duro, pero dele, tú tienes la identidad de Cristo. O sea, despierte esa identidad en su hermano. Ok, muy bien, ahora se despertó. Ahora dígase usted mismo, dígale al que está del otro lado, ejércela. Iglesia, esa identidad Dios la dejó ahora en nosotros. Jesús no viene por segunda vez a ser crucificado, a ser vejado, a ser maltratado, a ser escupido. Jesús viene ahora a juzgar a su pueblo. Jesús viene ahora a juzgar a esta tierra. Y nos quedamos pensando en solo el eslogan o la palabra, y la vivo y la repito y me la digo todos los días. Jesús no me condena. Levántame, Señor, para que el día que vengas a juzgarme, porque vienes un día a juzgarme, yo pueda ser aprobado, así como dice tu palabra. Que no me gloríe yo en este momento aquí en la tierra. Que no me llene la boca diciendo qué hice por ti, qué hice por aquel, qué hice por el otro, a quién le di, a quién no le di. Que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda hace. Que no empiece yo a vejar gente o a decir o a maltratar o a apartarlos de la voluntad de Dios por mis autoritarismo o por mi falta de vergüenza. Sí, porque puedo ser un autoritario desde aquí o un falto de vergüenza en cualquier lugar, que no respeto lo que Dios hizo conmigo. No respeto que Dios me levantó, me escogió, me llamó y lo echo por tierra, lo pateo. Y estoy esperando que Cristo venga otra vez a morir por mí, cuando soy yo el que tiene que morir ahora, porque ya Él murió una sola vez. Cuando soy yo el que tiene que hacer el sacrificio ahora. ¿Y qué le vamos a enseñar a nuestros jóvenes? Porque ejemplo en la calle tienen es de Serprán. En los cuerpos policiales mucho es el punto de llegar a alguna posición, porque allí es donde se gana billete. Pero los principios,
los valores, el respeto a la gente, el respeto a la autoridad, el respeto al amor propio, el respeto al amor del ciudadano, el respeto del amor patrio, el respeto a la misma patria, el respeto a la ciudad. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Y eso ocurre no solo a nivel institucional de gobierno, sino a todo, privado, público, en colegios, universidades, todo. Entonces la iglesia, ¿qué va a hacer? Lo mismo. ¿O es que entonces vino de la iglesia y entró en el país? Hay que tener ojo en eso. Si es que salió de la iglesia y entró en el país, entonces esa condición de avaricia, de falta de humildad, de autoritarismo, de falta de vergüenza. ¿O es que como iglesia permitimos entonces que el espíritu que está en el mundo y que se desenvuelve en las calles entrara ahora a la iglesia? Por falta de oración, por falta de comunión, por falta de gente que ejerza realmente la autoridad desde el lugar donde Dios lo llamó. Porque si estás ahorita en un liderazgo de jóvenes, Dios te llamó a ser líder de jóvenes, no pastor. Dios te llamó a ser capitán, ejerce la capitanía, no empieces a ejercer otra cosa diferente. Si Dios te llamó a ser un joven con propósito, levántate, muchacho, empieza a cumplir ese llamado, ese propósito. Y Dios mismo, así como lo dijo aquí al principio en 2 de Corintios, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios mismo, al exaltarte, al levantarte, te está alabando tu trabajo, está alabando por encima de esas obras tu corazón, porque el corazón está dispuesto, el corazón ese está preparado. ¿Por qué? Porque no se vanagloria, porque no se jacta. Pero si cada quien quiere ocuparse de lo que está haciendo el otro, el país va a seguir revuelto. Si cada pastor se dedica a no pastorear su iglesia, sino a hacer campaña política y hacer lo que le venga en gana, un país no cambia así. Si cada líder se dedica solamente a cumplir con su ministerio aquí y ojo, es necesario que mi ministerio esté firme, pero mi iglesia, ¿qué pasa con mi iglesia? Hay que ocuparnos dentro de la iglesia en los diferentes ministerios o departamentos que Dios nos ha dado, pero tenemos que entender siempre que somos corpóreos, o sea, es un cuerpo. Usted no es una iglesia aislada, usted no es una iglesia dentro de la iglesia, usted no es otro el departamento exclusivo de Maranata Ciudad Guayana para las naciones. Usted pertenece a una iglesia y esta iglesia pertenece a un ministerio. Y este pastor está bajo cobertura. Yo no pretendo ser el apóstol de los apóstoles dentro de la iglesia. Mire, a mí esta cosa me gusta porque estos retos, estos aguijones, esto era un aguijón para Pablo. Oye, Pablo haciendo un trabajo con esa iglesia, Pablo sembrándose. Y en otra prédica más adelante lo vamos a ver, cómo Pablo se sembraba en esa iglesia. Y venían otros. Y el problema no es que vengan otros. Escuche, el problema no es que nos visiten, no es que vengan pastores, no es que vengan apóstoles y traigan una palabra poderosa. El problema es que traigan engaño, confusión y el pueblo, la iglesia se deje engañar. Es allí el problema, ojo, para que nos quede claro, porque bastantes pastores que invito yo para la iglesia, bastantes jóvenes, bastantes bandas que trajimos, porque queremos que sea ministrado el Espíritu Santo desde este altar. Yo quiero eso, yo lo anhelo, yo lo deseo, lo necesito, lo espero para mi iglesia. Pero quiero que mi iglesia también esté activa, porque no todo el tiempo va a estar el pastor aquí escuchando a ver qué dijo o qué no dijo el líder o el pastor o la persona invitada, sino que mi iglesia, mi gente, las personas que están bajo mi influencia, estén claras. Del Cristo al cual yo sirvo, del Cristo al cual yo veo aquí con mansedumbre y humildad, y no un Cristo falso que muchos quieren levantar a conveniencia suya. Porque aun cuando Jesús volteó las mesas indignado,
buscó para reconciliar a esa gente. Y aun cuando le dijo a los mismos religiosos, hijos del diablo, murió por ellos. Qué humildad. Y me gusta esto entonces porque este aguijón retaba a Pablo. El hombre se sembraba en la iglesia y venían 2 o 3 cuenteros a levantar un Cristo o algo, o a predicar de Cristo a su manera, y muchos se desvirtuaban. Y esto retaba a Pablo. Esto lo retaba como apóstol, en su apostolado. Entonces entienda que esas circunstancias en tu vida te van a retar. Te van a retar a ser un mejor padre, te van a retar a ser un mejor esposo, te van a retar a ser una mejor esposa, a ser una mejor madre, a ser un mejor hijo, a ejercer tu llamado con la autoridad del cielo desde tu posición correcta. Se estaba inspirando Pablo y venía y escribía cartas fuertes, sí, para su iglesia, pero les decía: los quiero despiertos. Yo no les he hablado de ese Jesús. Yo quiero que ustedes conozcan a Jesús, que ustedes escudriñen, que ustedes busquen, que ustedes tengan una relación, y ya no es por la letra, es por el Espíritu. Necesitas meterte en ese río del Espíritu. Necesitamos meternos en ese río del Espíritu. Y no es echar 4 gritos y sacudir la cabeza, es anhelarlo, clamarlo, buscarlo en todo momento y en todo lugar. Porque usted echa 4 gritos y sacude la cabeza aquí y Dios lo tocó y amén. Pero muchos se quedan confundidos o no saben qué le pasó a usted. Pero cuando usted a través de esa actitud empieza a bendecir a otros, no va a quedar ninguna duda. Porque usted se suelta 4 rabacandes y habla en lenguas aquí y maldice al que está afuera, y empieza y sale con la misma cara y trata con hipocresía al otro, y maldice al que está en el gobierno, maldice al que está en la oposición, maldice al que está en la calle, maldice a todo el mundo, y llega a su casa y sigue maldiciendo a usted. Esos fueron 4 gritos únicamente. Eso es no andar en el Espíritu, realmente. Eso es una fachada de hipocresía. Y yo no le quiero enseñar eso a mis jóvenes, o al que esté entrando por esa puerta, que venga por primera vez a la iglesia. No se lo quiero enseñar. Quiero que conozcan al Jesús que yo conocí, que yo conozco, que estoy cada día anhelando conocer más y más. Al Jesús que ustedes han conocido. A ese Dios que quiere exaltarme, levantarme, a ese Dios que envió a su Hijo a morir por mí, a ese Hijo que dio hasta su última gota de sangre para redimirme, y que dejó ahora su Santo Espíritu para levantarme todos los días, para darme vida y para que yo pueda ejercer la autoridad dentro de mi nación. Entonces, lo que está sucediendo en el país nos tiene que motivar, nos tiene que mover. Yo sé que no nos motiva no tener harina, no nos motiva no tener el pan de cada día, no nos motiva que no haya una meritocracia dentro de las instituciones, dentro de la misma sociedad, al nivel que sea, que por lo que usted haga o desarrolle va subiendo de peldaño. No, ahorita es palanca, ahorita es esa. Quizás no nos motive eso, pero nos tiene que motivar ese espíritu, esa condición a ser diferentes. Nos tiene que motivar a ser diferentes. No podemos caer en la misma rosca. No podemos caer en el mismo juego. No podemos entrar en el mismo espíritu. Tenemos que tener un espíritu diferente. Y ahí es donde Dios está enfocando a la iglesia. Tener un espíritu diferente. Si su espíritu es santo, tenemos que ser realmente santos. Si su espíritu da vida, tenemos que ser portadores y dadores de vida. Si su espíritu habla verdad, nosotros tenemos que hablar la verdad. Si su espíritu habla justicia, nosotros tenemos que hablar y ejercer la justicia. Si su espíritu habla de bondad, nosotros tenemos que vivir, caminar y buscar la bondad, ejercer la bondad. Escucha, iglesia, nunca eso te va a avergonzar. Nunca te va a avergonzar. Siempre te va a mantener o nos va a mantener dignos. 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 Así te hayan fallado todos. Así te hayan fallado todos. Manténgase bueno. Manténgase en el Espíritu de Dios. Manténgase santo. No eche por tierra todo lo que Dios ha hecho por usted. Por rebeldía, por odio, por alguna circunstancia.
¿Por qué? Porque Jesús no nos engañó. Dijo, no, la gente te va a fallar, pero yo no. El Espíritu Santo no nos engaña. Me duele, me entristece cuando caes, pero yo quiero levantarte. Y quizás me aparto cuando estás en pecado, pero regreso a ti para darte vida. Así que no sigas en ese mismo camino, porque me contristas a mí, dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque me falló mi esposo, porque me falló porque me falló aquel. Vamos a echar por tierra todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque mis hijos son rebeldes, porque mis hijos es esto, porque mi mujer es... Entonces vamos a echar por tierra. No, porque la iglesia aquí, la iglesia allá, vamos a echar por tierra. Voy a echar por tierra yo no, porque este pastor o por aquel pastor o por aquella pastora o por aquel apóstol o por esto. Voy a echar por tierra lo que Dios me llamó a hacer o lo que Dios nos llamó a hacer. Así están muchos políticos. No, pero como este roba, yo tengo que robar. Como este es corrupto, yo tengo que ser corrupto. Así están los directores de las instituciones. No, pero si aquel dirige y mira, ya está bien colocado. Yo tengo 2 años. En 2 años, papá, estoy en las grandes. Ese es el pensamiento. Y por eso quieren entrar a dirigir, sea lo que sea, universidad, colegio, institución gubernamental, institución privada. Y no puede ser el deber ser de nuestro día. Ese es el espíritu del mundo y no tiene que estar en nosotros. Si vamos a entrar en la iglesia, nosotros necesitamos liderar gente para que despierten esa autoridad en sus vidas sin maltratar a otros, sin aprovecharse de otros. Mire, escúcheme, la corrupción no es más que aprovecharse de los otros. La corrupción, sea como sea, no es más que aprovecharse de los otros. Así que dentro de la iglesia puede haber corrupción. Pensamos en la corrupción y decimos corrupción, no el presidente y sus lacayos, no. O el presidente y su cuerpo legislativo. Para que no suene tan feo. El presidente y su cuerpo legislativo. Cuando dentro de la iglesia puede haber corrupción, porque me aprovecho de los demás, porque me aprovecho de la gente, porque me aprovecho del nombre de la institución para beneficio únicamente personal y no para el beneficio del resto. Entonces tiene que despertar la iglesia. Y con este espíritu, mis hijos, con este mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el que vivifica, el que realmente edifica dentro de la iglesia y el que puede edificar un país, es el que tiene que salir de este lugar. O sea, salir y extenderse. Ojo, extenderse desde este lugar, extenderse desde su vida, extenderse desde sus casas. Pero por eso le digo, tiene que despertarle que está al lado. Mire, Dios te llamó a un lugar de autoridad, pero tienes que empezar a ejercerlo. No se trata de no ejercer la autoridad, no, porque es que yo era muy iracundo, entonces ahora no puedo decirle nada a nadie porque sé que me voy a molestar y sé que voy a entrar en un conflicto. Entonces, padre, usted no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, porque yo era iracundo, pero tengo que poder sentarme con alguien a discutir lo que no me gusta, lo que no me agrada, lo que estoy viendo mal, y a discutir de buena manera y a establecer los principios del reino en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos o con el resto del liderazgo o con quien sea. Porque esa condición no puede aislarme, porque eso es lo que quiere Satanás, que tú te aísles o que nos aislemos. Y aislados no hacemos nada, claro. Aislados estamos náufragos comiendo coco. Cuando Dios nos quiere es comiendo comida pesada. Cuando Dios nos quiere pateando las calles, dando vida. Cuando Dios nos quiere en la casa bien establecidos, bien firmes, amándonos como hogar, amándonos como familia, amándonos como padres e hijos, como esposos. Cuando Dios nos quiere como iglesia, amándonos como hermanos, como siervos. Cuando Dios nos quiere como ministerio fortalecidos, creciendo. Pero no, el espíritu del mundo quiere entrar aquí. Quiere entrar aquí. Y si no ejercemos la autoridad, se lo permitimos. Se lo permitimos. Amén, iglesia. En el 15, 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe,
seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y así, el 15 entra en lo que le acabo de decir, encaja allí. Gente que no espera que sea Dios quien los levante, gente que no espera o que no ocupa la posición que Dios les dio, sino que quieren ocupar la posición de otro. Gente que no ejerce la autoridad que Dios les dio, sino que quieren ejercer la autoridad de otro. Y dice, espera con fe que Dios te va a levantar. Y en el 16, así, en esa misma espera, anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Así, no nos pisaremos a los otros. Así no pretenderemos ser el papá de un hogar donde ya hay un padre. Escúcheme, hay pastores que pretenden ser los padres de un hogar donde hay un padre ya. Y ese no es el espíritu de paternidad. Ese no es el espíritu de paternidad, y mucho menos el que yo he recibido de mis apóstoles. Y mucho menos el que quiero impartir. Yo no quiero llegar a su casa a mandar o a decirle a sus hijos lo que tienen que hacer, o que la palabra de Dios nos alumbre, nos ilumine a ambos. Nos hable a usted y a mí, y que usted pueda tener un aliado desde este lugar como un padre, sí, que los ama, para bendecir su posición y autoridad y ejercerla dentro de su hogar. Y de igual forma dentro de la iglesia su liderazgo. Y de igual forma dentro del resto de la iglesia, si es un apóstol, con el resto de los pastores. Porque es que yo no puedo pretender llegar a la iglesia de otro pastor a mandar. Y el apóstol mío ni siquiera lo hace con nosotros. Dice, yo vengo a bendecir y a edificar la iglesia. Usted no puede pretender como líder llegar al liderazgo de otra persona a mandar, al ministerio de otra persona a mandar. No, llegue a bendecir. Y ojo, el resto reciba también. Porque de lado y lado nos cerramos. Amén. Y así anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba establecido. Póngase sobre sus pies, por favor. Y si hay algo en que gloriarse, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. A fin de cuentas, esto no es para yo quejarme de la posición de alguien o del autoritarismo de alguien, o para yo decirle a usted que es un autoritario o un falto de autoridad. Es para que entendamos cómo Dios nos quiere bendecir y para que no sigamos divagando en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque Dios quiere levantarte, Dios quiere exaltarte como hombre, como mujer, como joven, como anciano. Dios quiere bendecirte como pastor, como ministro, como apóstol. Dios quiere ungirte como eminencia dentro de la ciudad, ya sea desde el lugar que ocupes, seas artista, seas modelo, seas ingeniero, seas profesional, seas lo que seas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere exaltarte. Y lo digo así porque sé que hay mucha gente que escucha estas prédicas. Y que esto no es un límite nada más para la iglesia, sino para todo aquel que se pueda acercar a los pies de Cristo. Pero permitamos que sea Dios quien nos exalte. Y no solo nuestros labios, no solo nuestras obras, no solo nuestra educación, no solo nuestro dinero, o no solo nuestro ego. Amén, iglesia. Gracias, Cristo. Padre, Señor,